Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este segundo foro del quinto Festival Internacional de Cine de Quito, que estamos apoyando desde Fundación Telefónica Movistar Ecuador y desde la Alcaldía de Quito. En Fundación Telefónica Movistar es el brazo social de la empresa Telefónica Movistar. Tenemos 20 años de trayectoria en el país desarrollando proyectos de voluntariado, empleabilidad, educación y cultura digital. Y justamente en estos proyectos de cultura digital se encuentra el Festival de Cine, que ya estamos apoyando desde su primera edición, porque es un proyecto en el cual creemos mucho y además está acorde a nuestro compromiso de apoyar el arte del Ecuador y también la tecnología. Y bueno, y este año que nos ha tocado ser 100% digitales por las razones que ya conocemos, pues nos ha caído como anillo al dedo, la verdad. Estamos muy contentos, realmente la hemos pasado muy bien, hemos disfrutado mucho el festival, es una programación de excelente calidad y bueno, hoy toca hablar con los creadores jóvenes de cortometrajes, para eso estamos en este foro. No quisiera dejarlos sin dar las gracias a Álvaro Muriel, director de la Escuela de Cine de la UDLA, quien es el cerebro y el organizador de todo el festival, y bueno, y a Anaí Johonaisen, con quien hemos estado trabajando arduamente, y por supuesto a todos los estudiantes y todos los participantes. Ahora justamente los voy a dejar con el estudiante de la Escuela de Cine de la UDLA, William Álava. Muchas gracias. Gracias, Ana Vaz. Bueno, bienvenido a todos los asistentes. Es un gusto tenerles acá, escuchando a estos jóvenes creadores y apoyando el arte local. Hoy vamos a tener un foro de cortometrajes ecuatorianos en competencia, que son 7, y para mí es un gusto presentar a estos cineastas ecuatorianos que no solo siento que tienen una gran sensibilidad y talento, sino que tengo admiración por su obra y por poner en alto el arte ecuatoriano. Entonces, tenemos a Cristian Rojas con su corto Chimuelo, tenemos a Julia Erazo con su cortometraje Rastro, Paula Llerena, Dulce Espera, Camila Enríquez con Entre Mangles y Derivas, Marcos Bermúdez con Somos, Maribel Vázquez Freire, Entre Mamushkas, y finalmente Camba Ma y Lorena Sánchez, que no nos puede acompañar hoy, pero está Camba con su corto Ayacocha. Vamos a tener de moderador a George Neudel, docente, realizador y cinematógrafo. Y básicamente vamos a llevar una conversación sobre todo lo que fue la realización de estos cortometrajes. Si tienen alguna pregunta pueden dejarla en el chat y iremos respondiendo. Algún comentario, yo estaré pendiente y ahí iremos viendo el foro. Doy paso a nuestro panelista York. Muchas gracias. Hola, bienvenidos. En primer lugar, felicitaciones a todos los seleccionados ecuatorianos en este festival. Odisea Castro, que programó este festival, y yo vimos esas películas, vimos un montón de películas ecuatorianas y finalmente nos gustaron mucho estas que fueron seleccionadas. Felicidades en primer lugar. También vimos que es una casualidad que realmente muchos de las universidades con carreras de cine fueron seleccionados aquí. Yo veo que había cortometrajes de la Universidad de las Artes en Guayaquil, de la ULA, vimos también de la USFQ y del INCINE. Entonces estamos muy felices que ustedes están aquí acompañándonos en esta charla. Yo quiero animar también a todo el público que hagan preguntas cuando se les ocurran preguntas. Los cortometrajes ustedes pueden ver en la plataforma de Telefónica para que voten por ellos y para que también puedan opinar en este foro. Entonces, yo vi, digamos,
un acercamiento distinto en este año respecto, en cierta manera, a la religión. Aquí en estos cortometrajes, no todas, pero algunos sí trataron mucho, digamos, el tema religioso, el tema de la familia, algo muy cercano a cada uno de los jóvenes aquí. Entonces, yo quería preguntar, en cierta manera, ¿qué rol, digamos, entre mamushkas, por ejemplo, ¿cierto? Si vemos entre mamushkas, tenemos claramente un tema de la religión aquí. Maribel, ¿cómo tú llegaste a ese tema? Digamos, cómo estás cuestionando, en cierta manera, los roles de la religión aquí? Cuéntanos un poquito de ese proceso de guión. Claro. Bueno, primero buenos días con todos. Eh, bueno, para comenzar a hablar de la religión, creo que ahí también está la inspiración por cual hice Mamushkas. Y es que yo tengo un tío que es cura, no sé exactamente qué sea, pero vive en Roma y en el Vaticano. Y bueno, él un día nos dijo quiénes son las solteras de la familia y nos dio mamushkas a las personas solteras, que significaba que, bueno, que quería que tengamos hijos, básicamente. Entonces, a mí siempre me gustaron estas muñecas, y las acepté y yo quería creo que todas las muñecas, no porque quiera ser madre o algo así, sino porque me gustaron las muñecas. Entonces, bueno, eso fue una de las cosas que me pareció un poco curioso y comencé a investigar y también investigué con él y me decía que sí, que las muñecas representaban la maternidad en general, la fertilidad en la mujer. Esa fue una de las razones por las cuales yo comencé a investigar. Y yo siempre cuestionaba un poco la religión, en especial la Biblia, porque me parece que todo está exactamente definido. Por eso mi corto inicia con una introducción de Dios creó al mundo en 7 días y todo el resto, toda la Génesis que es de la Biblia. Me parece que es interesante cómo se delimitan las cosas y a los seres humanos básicamente se les ponen las reglas, por ejemplo, los mandamientos, qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que no tienes que hacer. Y siempre me han gustado los personajes que están un poco en contra del universo en el que se les planteó vivir. Porque siento que eso es el progreso para la humanidad en general. Siento que cuando nosotros comencemos a cuestionar lo que se nos dijo y lo que se nos enseñó durante generaciones, comenzaremos a avanzar en sí como humanidad, tanto intelectualmente como espiritualmente también. Entonces creo que eso fue lo que más me inspiró, que yo comencé a investigar mucho más y me parecía que en la Biblia todo estaba, al menos en la religión, todo está tan como que planteado el universo para todas las personas, lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Y creo que la rebeldía es un poco parte de comenzar a, no sé, a ser más libres y a progresar un poco. Eso. Entonces, este romper un poquito con las tradiciones o con cómo debe ser, yo sentí también en la película de Christian. Christian, cuéntanos un poquito de Chihuahua y cómo llegaste a ese tema no sé, de identidad sexual ya en esa edad tan joven, ¿no? Bueno, muy buenos días con todos. Gracias por la invitación. Bueno, Chihuahua nace de un proceso de acción que he venido haciendo acerca sobre el tercer género dentro de las religiones, dentro de las comunidades indígenas, tanto de la costa como de la sierra. Este proceso lo vengo haciendo justo antes de empezar a hacer mis estudios en la Universidad de las Artes, en la Escuela de Cine, donde iba como analizando a ver los procesos, pero no fue hace más o menos en el 2016, cuando yo empiezo unas clases de cine comunitario en Manabí y me empiezo a involucrar en algunas comunidades y bueno, me tocó una maravillosa fiesta del Chihuahua, pero sobre todo era el tema que todo lo que les unía había una interposición con la religión. Entonces, cómo la religión realmente
captaba esto. Si uno revisa los textos históricos y todo, ve que el género era existente, al menos en las costas, en los pueblos costeros, tiene una conexión muy cerrada con diferentes países de Sudamérica y de Centroamérica. En el caso de Centroamérica tenemos a las muxes, ¿no? Entonces, pero todo tiene un resguardo religioso. En México, las muxes pueden ser el tercer género, pero no pueden enamorarse, están prohibidas. Ellas están dedicadas para servir a la familia y es así como les acepta la religión. En el caso de esta fiesta, pues era un cuestionamiento acerca de realmente si Dios castigaba este hecho, ¿no? Y era súper interesante el hecho de sentir que en esta fiesta, al momento que moría Jesús, era como que todos podían hacer lo que quisieran, excepto asesinar y todo, pero podrían como intercambiar parejas y todo, y ser quien unos quieren ser. El personaje de Manu, de Chihuahua, está inspirado en hechos reales. Manu existe en la vida real. De hecho, ahora vive en Guayaquil. Y es como se fue descubriendo sexualmente, pero uno de los temores grandes era justamente sobre la religión, era sobre si Dios le castigaría. Y es lo que incluso me pasó a mí con mi sexualidad. Fue como directamente, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Pero cuando te das cuenta, y me acuerdo que en una conversación me decía, Dios es un Dios de amor, Dios no te puede castigar por quién eres. Me decía, yo nací en un cuerpo equivocado, pero soy quien es. Entonces, esta exploración se da en una frase cuando dice, Dios me miró y no me castigó. Seguido de esto, dentro de algo que no se está hablando en el Ecuador y que recién se está topando, es la transexualidad infantil. Aunque hay muchos debates, ¿no? De partes de padres, de parte de grupos religiosos, es algo que se nos está dando, pero por ejemplo en Guayaquil hay ya una fundación, en Manabí hay otra fundación que trabaja sobre esto, sobre niños. No los intentan visibilizar, pero sí les intentan dar ayuda. Y yo me topé con un caso muy cercano a mí, donde la niña, en este caso, lloraba porque literalmente todos los días venía haciéndose pis en el pantalón porque no sabía si entrar al baño de hombres o al baño de mujeres, ya, porque ninguno de los dos se sentía cómodo. Y porque decía, si me voy al de las mujeres, me rechazan y me mandan al de los hombres, pero los hombres no es mi sitio. Entonces este caso muy de cerca fue uniendo, y cuando ya conocí a mi personaje en la vida real fue como que fue un impacto y desde ahí nace Chihualos y este cuestionamiento hacia la religión, hacia realmente ser juzgado, pero realmente si tú lees en la Biblia, ves que es un Dios de amor realmente. Entonces, por eso para mí era muy importante esta frase icónica que lo vuelvo a repetir, Dios me miró y no me castigó. El castigo también, en cierta manera, yo vi en la película de Canva. Canva, cuéntanos de tu película, que es más bien para niños, ¿cierto? Pero cuéntanos de tu experiencia con el castigo, con la religión y con digamos, todo esto en un contexto de Quichua. ¿Qué tal? Saludos a todos. Primero disculpar porque Lorena, que también es la directora, no puede estar aquí. En general no le gusta mucho hablar en público. En todo caso, la película trata un poco de querer contar esta realidad que es más allegada a la parte de Lorena. Ella tiene esta ascendencia que es de un pueblo por la zona de Cuenca, que es Quinjeo. Y cuando estamos diseñando toda esta propuesta, trató de tener ciertos elementos de ciertas culturas de diferentes lugares de la sierra, para no identificarse con una sola. Tienen cuestiones de Otavalo, de diferentes partes, ¿no? Y tomamos una fiesta muy icónica del Quinjeo, que es en la que disfrazan a los cuyes. No me acuerdo qué fiesta era específicamente, para dar lugar a esta locación, ¿no? Entonces, tomamos ciertos elementos y nos quisimos centrar en uno en específico, que era la parte que tú comentas, en la parte de tratar de visibilizar que probablemente una de las situaciones más dolorosas o más complejas de tratar es el tema de ciertos abusos que hay en diferentes sectores de la sociedad,
y quisimos hablar también con una especialista en eso, hablamos con una psicóloga y no sé qué, y nos dijo que orientemos nuestro cortometraje precisamente en que las personas que suelen abusar más son esas personas que están bien cerca a estos niños, y puede ser un familiar, puede ser un líder religioso, puede ser un tío, puede ser un amigo, pero se presentan como alguien bueno. Entonces, por ahí empieza como que la trama del y la niña quiere escapar y ni sé qué, y al final, entre comillas, ese castigo que recibe es una especie de liberación o una transmutación o una especie de, ya no estoy con el verdadero monstruo. El monstruo que me encontré, entre comillas, es el que me liberó, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, esa es la visión que se trató de tener con estas especies de dioses ancestrales, en este caso era el Ayacocha, perdón, el Urcuyaya, que es el dios de la montaña que encontraron en el camino, que es el que los libera realmente. Ya, muy bien. Lo que me llamó la atención, que también se trata mucho de en cierta manera, en varias películas de la transgresión. Aquí tenemos un ejemplo de Paula, por ejemplo, en que la mujer, justo el ejemplo contrario a Maribel, el personaje de Maribel no quiere hijos, y el personaje de Paula sí quiere hijos. ¿Cómo, digamos, cómo llegaste a esa idea que me pareció como muy fuerte, que ella roba ahí ¿cómo se llama? Bueno, mira, ya tú sabes, el espermatozoide de su marido, ¿cierto? Es muy drástico, ¿cierto? Eh, es un deseo muy, muy fuerte de esa mujer de tener esos hijos. ¿Cómo tú llegaste a esa idea, a ese guión? Ya. Yo soy, hola, igual con todos. Yo soy la menor de mi familia y yo tengo muchas primas, mi hermana es mayor y yo veía, porque esta idea me nació hace mucho tiempo, cómo ellas ya cuando estaban en sus 33, 32 años, y yo sabía que ellas querían ser madres, aunque tenían esa ilusión en su vida, cómo venía de parte de la familia y de parte de la sociedad la presión de te tienes que casar para poder ser madre. Entonces, y en un punto yo sentí que viendo varias mujeres que estaban alrededor mío en ese momento de mi vida, que era a veces como que yo decía, realmente la pareja importa, o sea, porque ellas quieren cumplir este deseo para su vida, de tener una familia. Pero a veces veía que no se trataba necesariamente de encontrar esta pareja perfecta, sino más de cumplir este sueño, este ideal de vida. Entonces, yo quise también exponer cómo es legítimo, cómo puede ser legítimo el deseo de ser madre, pero que no necesariamente tiene que estar vinculado, o sea, a una familia, porque a la mujer se le impone mucho esta responsabilidad de ser quien conforma, quién es el pilar del hogar, quien mantiene esta unión, y vemos así como muchas mujeres aceptan infidelidades o como luchan por mantener este lazo y por mantener esta unión. Y yo en ese sentido dije, no, yo quiero que mi personaje más bien para realizarse como mujer tenga que romper un núcleo que no le llegó a completar su sueño y que al mismo tiempo es un núcleo que no es equitativo con ella, porque en este caso él tiene una pareja extramatrimonial. Entonces, para mí la rebeldía de mi personaje venía por ahí, de dejar y romper eh, eh, con este ideal que tenemos de la familia para poder convertirte en mujer o sea, para poder satisfacer tus deseos legítimos de mujer y realizarte. Entonces, para mí, esa fue mi motivación y cómo llegué yo a la historia. Y también el hecho de que
obviamente hace algo completamente no ético con su pareja, pero yo no quería que mi personaje sea un personaje ético, porque también siento que a la mujer se le pone un montón de presión en el hecho de que se concibe como la madre, que es dulce, que es casi que perfecta. Y eso nos quita para mí también la capacidad vulnerable, humana, imperfecta que tenemos las mujeres y que somos. Entonces, por eso también quise no mostrar, no tener, y bueno, siempre no me apego mucho a personajes que sean como este personaje súper ético de la madre, ¿no? Sí, yo creo que está muy bien contado, está muy claustrofóbico también un poquito, ¿no? Y al final tiene que meterse con el... No, no lo voy a decir, no, vean la película, ¿no? Pero me pareció muy, muy interesante la vuelta al final. Julia, tú tienes un tema de la, en cierta manera, bueno, muy familiar también, siempre yo creo que tú te dedicas más al tema también de la familia y Sí. del rol de las mujeres. ¿Cómo, cómo llegaste al tema de la, en cierta manera, de la pérdida de la abuela, de la memoria? Porque, bueno, igual buenos días con todos. Siento que la familia, tanto como la cultura, te construye y es algo de lo que no puedes escapar fácil, ¿no? O sea, está ahí todo el tiempo y tienes que afrontarlo. Eh, Mi personaje es una niña que no se da cuenta realmente todo lo que tiene de su abuela o todo lo que le ha dado su abuela y lo que le han dado como generaciones atrás, eh, porque es algo inconsciente, ¿no? Por eso lo hice con la trenza, que no sé si está tan claro, pero la trenza también es algo que a veces solo está en ti. Por ejemplo, o sea, todo empezó porque mi abuela Julia me, me estaba olvidando y yo siempre pensé que eso no iba a pasar por el hecho de que tenemos el mismo nombre, ¿no? Pero me di cuenta que hay otras maneras de recordarte, hay otras maneras de volver a la memoria de aquello que se está yendo. Y es que es imposible recordar sin sentir. Y tal vez los recuerdos no son claros, no son vívidos, pero te queda el sentimiento. Sabes lo que sentiste cuando empezó. Entonces, para mí era importante contar eso, ¿no? Lo que la familia te deja, lo que tus ancestros te dan. Entonces, para mí la trenza era como... yo aprendí a hacerme trenzas porque mi abuela me hizo, mi otra abuela, Piedad, me hacía trenzarle y dije como, eso me voy a acordar siempre. Capaz no me acuerdo del nombre de mi abuela cuando sea vieja, pero me voy a acordar de cómo la hacía, o sea, hasta ahorita me acuerdo y para mí era importante eso, recurrir como al pasado, no de una manera dolorosa, sino de tratar de sentir que aún hay algo ahí, algo que te está marcando y que te va a seguir para siempre. Y que puede ser tanto bueno como malo, pero es tuyo a la final y tú decides si tomarlo o no. Y está ahí. Bien. La memoria juega mucho en los cortometrajes aquí, especialmente también en el cortometraje Somos de Marcos. Marcos, tú jugaste, la memoria ha sido tratado muchas veces, ¿no? En documentales, en muchas películas, pero tú lo trataste de una manera especial. Cuéntanos, Marcos, del proceso de esa experimentación narrativa en tu cortometraje y si tú, ¿cómo llegaste a la idea de Somos? Bueno, hola con todos también. Resulta que tengo una historia bien parecida a la de Julia, porque mi abuela es la persona que me inspiró a hacer esto. Así que ella tiene como esta condición de que se estaba olvidando las cosas, de que su cotidianidad pues era un bucle. Al final lo que quiero decir es que se reía de los mismos chistes o que me contaba siempre las mismas historias. Entonces,
bueno, yo ya estaba como seguro de que cuando yo iba a conversar con ella siempre iba a ser como del mismo tema, de la misma forma. Y dije, mierda, debe ser feo como tener que vivir ese bucle. Pero me di cuenta de que al final como tenemos esta forma de existir todos, así en alguna forma tenemos esta necesidad de ir cayendo en lo mismo, parece que estamos avanzando, pero bueno, lo que quiero decir es que me di cuenta de que como veíamos el tiempo, así en la vida real, no era completamente lineal. Así como, no sé, para no irme muy lejos, como los mayas que piensan que podría ser una forma circular, pensaba que era algo parecido, pero no por esta forma de que pasen las cosas cronológicamente, sino por cómo las entendemos. Y ya, así que por hacerme estos cuestionamientos acerca de cómo vemos el tiempo y pues ir más allá en ese sentido, dije, ya pues me toca hacer la tesis, voy a hacer algo que me apasione y no podía dejar de pensar en eso todos los días, así que dije, ¿cómo voy a hacer esto de en el cine, mostrar el tiempo cinematográfico de una manera en la que demuestre lo que estoy sintiendo con mi abuela, pero también con esto que siempre quise hacer, que es una pantalla dividida? Así que eso, estuve cuadrando y al final todo cuajó cuando conocí a una piscina circular. Esa fue la cereza del pastel. La memoria también juega, obviamente, en el cortometraje de Camille. Camille se fue a Bellavista, ¿cierto? La comunidad se llama así, y captó imágenes muy poderosas en esta comunidad. Camille, tú has enseñado tu película en Bellavista. Primero, ¿qué eran las reacciones de la gente? Si había... Y cómo tú llegaste a esta comunidad, cómo llegaste al tema de de la desaparición de esa comunidad o del desplazo permanente de esa gente. Ya, hola a todas y todos. Bueno, yo soy de Imbabura y bueno, estudiaba en la Universidad de las Artes. Yo conocí esta comunidad por unos amigos que hacían voluntariado allá. Entonces conocí a Adrián, que es el personaje. Él me invitó a una fiesta. Y bueno, yo cuando fui, es como está dentro del Golfo, ¿no? Dentro del manglar, entonces me sorprendió mucho, así como hay como estas pequeñas comunidades, creo que hay como 19 y que no tienen ni nombre ni registro, pero están ahí. O sea, me contaron como que la historia de lo que les había pasado, que tenían como que un desalojo, más o menos como en el año 79, más o menos. Y bueno, como que yo soy como sonidista, ¿no? Este es mi primer documental. Y bueno, fue para mi tesis y yo como que quise lanzarme a hacer un documental y que tenía mucho que ver como que el sonido en parte fundamental de la narración, ¿no? Y bueno, pues o sea, como que la primera impresión que tuve al llegar a esta comunidad fue como que un sonido potente, grave, de algo que no sabía qué era, así. Entonces yo por eso pregunté qué era ese sonido y me dijeron como que era de las camaroneras, de los motores así, que opacaban el sonido del manglar, o sea, el sonido de pájaros y todo. Entonces como que se hacía una lucha entre estos dos sonidos y yo como que quise como que llevar mi narrativa por esto y por conocer esta historia que siento que es importante, ¿no? Como que saber, porque mucha gente en Guayaquil igual no sabe de la existencia de estas comunidades y para mí era importante como hablar sobre esto. Sí, se nota muy fuertemente el trabajo sonoro aquí en este cortometraje. Tú hiciste el diseño también, no solo la dirección, ¿cierto? ¿Cómo, digamos, cómo llegaste a ese concepto de sonido?
Sí, yo hice igual el diseño. ¿Y cómo era tu... ¿Mi y qué? digamos, cómo diseñaste ese sonido? ¿Qué ideas tenías cuando tú hiciste ese sonido? Porque era muy presente también, ¿cierto? Ujú. Que acompaña esas imágenes, pero a la vez da un contrapunto. Sí, bueno, o sea, como te explico, yo como que mi primera impresión cuando llegué a esta comunidad era a través del sonido, ¿no? Como escuchar todo este sonido que opacaba. eh, Hay un montón de pájaros ahí, como que aves, y bueno, opacaba este sonido, opaca el río y a toda la fauna, así. Entonces, como que yo quise jugar con estas dos tensiones, ¿no? Del sonido industrial y el sonido natural. Entonces, a partir de eso, como que fui, fui armando. Igual tiene mucho que ver con el sonido de cómo está ahí en la comunidad. Ellos no tienen los servicios básicos, así como agua o luz. Tienen luz como que de 6 a 9 de la noche, más o menos, pero siempre ven la televisión, así. Y era como, para mí era full importante mostrar como que estos aspectos. Bueno, igual ya mismo van de ver el docu, así que ahí cada uno piensa que de su opinión. Um, tú trabajaste con la comunidad, Cristian también, ¿cierto? Cristian, ¿cómo, ¿cómo son los retos para un director joven de trabajar con miembros de la comunidad que no es urbana? ¿Cómo tú trabajaste? Porque yo siento que tú también usaste muchos personajes reales de este pueblo, ¿cierto? Sí, bueno, para mí es primordial siempre, y creo que de este proyecto, ¿no? O sea, Chihualo se gesta en un momento que es para la tesis de la universidad, ¿no? Y para mí, mis siguientes proyectos, para mí, y es como una visión siempre, es llegar a las comunidades, pero no solo venir a armar el circo, que es hacer una película e irte, ¿no? Sino también hacer un proceso comunitario adentro y aportar y dejar algo, ¿no? Entonces, para mí era importante. Dentro de Chihualo, para mí fue importante también llegar a la comunidad, dejar a la comunidad algo, en este caso, desde las escuelas. Yo empecé a gestar este proyecto cuando estábamos en estas escuelas de cine comunitario de Semillas Films, que queda en Manabí, que tiene 5 sedes en diferentes lados de la provincia y que en algunas son a unas 2, 3 horas, ¿no? En unos pueblitos, y ahí trabajamos con ellos. Y bueno, íbamos haciendo también mucho del trabajo oral, ¿no? Que para mí es importante ir rescatando la tradición oral. Y a partir de esto, pues se fue formulando también el tema de la propuesta y de la historia. Pero también otro valor agregado que me gusta trabajar es también involucrar actores profesionales. En este caso, hablando de la mamá, ¿no? Que es una actriz muy conocida en Guayaquil, bueno, y a nivel nacional por sus roles en televisión, en telenovelas. Entonces era también como involucrar, ¿no? Y de ahí, obviamente, tener esta mezcla es lo que igual sigo trabajando. Ahora justo estoy trabajando en las comunidades en el Azuay para mi primer largometraje, ¿no? Que es hablado en quichua y todo. Entonces estamos desde la comunidad mismo sacando los actores y haciendo este proceso conjuntamente, ¿no? Entonces para mí es importante no ser invasivo, sino realmente generar una conexión, presentarte, ser honesto, decir cuál es tu objetivo, cuál es el proyecto, pero también qué vas a dejar dentro de la comunidad. Es un reto siempre, porque creo que entre los retos más grandes que me tocó atravesar ha sido este proceso y también el proceso, bueno, de dirigir, en este caso, niños, niñas, porque es un proceso que toma su tiempo y que también requiere bastante energía para poder llevar y hacer entender también el personaje. En este caso, pues hablamos de una niña transexual, obviamente explicarle en este caso al actor cuál es el proceso, el personaje y todo, y también cómo su entorno y cómo ve. Y es del tema también de reflejar a la comunidad como tal dentro de la historia,
no dejar la comunidad en algún momento, sí lo molesta y todo, pero realmente es la atmósfera religiosa lo que realmente está incurriendo en este juzgamiento, ¿no? Porque igual se refleja en la fiesta, va vestido de mujer con todos sus atuendos y todo, pero está presente, ¿no? Entonces para mí también eso es importante. Fue un reto porque se nos cayeron un montón de locaciones antes de filmar. La productora tuvo que hacer cosas porque muchos de las casas, de los lugares que íbamos, les choqueaba muchas veces el tema de la religión y de la niña trans, pero bueno, los procesos fueron andando y por eso para mí es importante, que creo que hacer estos acercamientos, estas reuniones comunitarias y ser muy honesto con lo que uno quiere hacer. Julia, ¿cómo es trabajar con actores niños para ti? ¿Cómo tú encontraste problemas? ¿O cómo tú te preparas dirigiendo a niños? A ver, sobornándoles, básicamente. O sea, casi no hubo problema porque la niña era mi prima. En este caso, igual la actriz viejita, es mi abuelita. Entonces, yo lo que hice es preparar como la fotografía, porque para mí era importante que este corto se cuente desde el fondo, ¿no? Como desde atrás. Todo lo que ves es toda la historia, porque la niña casi no tiene diálogos, no tiene diálogos. Entonces, era eso. Y armé la fotografía como para que solo se pueda transmitir a partir de miradas y eso, como no cargar totalmente el peso actoral en ella, sino que también pueda como liberarse un poco, que sea un juego básicamente, porque se aburría, pues, o sea, 30 minutos y la niña como, ya, me voy a mi casa, pero sí era como darle el dinamismo, ¿no? Como soltarle y decir como, puedes hacer lo que tú quieras, pero no mires a cámara, o cómo te sientes tú aquí, pero no mires a cámara, o sea, como todo el tiempo tratando de darle ese tipo de libertad, ¿no? Porque a la final es un juego, el cine es un juego, todos estábamos jugando. Marcos, tú también tenías niños en tu cortometraje, ¿cierto? ¿Cómo tú los diriges? ¿Cómo encontraste una solución para que sigan en ese juego en la piscina? ¿Puedes decirlo de nuevo? No te escuché. ¿Cómo tú encontraste una solución para que esos niños jueguen en la piscina, para que sigan jugando y que todo parezca natural? Ok, antes de decirles la respuesta, ¿escuchan un ruido que está aquí al lado para ponerme mis audífonos? ¿O se escucha bien? Ok. Bueno, resulta que estos dos niños tenían una diferencia de edad como bastante generacional para ellos, o sea, tenían de 12 a 8, sí, más o menos. Entonces, con la una fue interesante, ella sí es actriz y podíamos manejar esto de meternos en personaje y todo esto, pero con el niño sí fue como un reto porque no me la esperaba que iba a ser así de drástico de cambiar mi estrategia, pero fue jugar. O sea, básicamente estaba intentando hacer lo mismo para ver qué tal me iba. Sabía que de todas maneras tenía que hacerlo más suave, pero solo funcionó cuando le pedí a mi niña actriz que me ayude a jugar con este niño. Así que eso, empezamos más que todo a conseguir nuevos métodos que él esté dispuesto a hacer en juegos. De hecho, algunas cositas que salieron ahí en el corto es porque este niño pues le nació. Y Maribel, tú también contabas con una niña, ¿cierto? Y en tu caso yo creo era incluso más complicado porque tú jugaste mucho con efectos especiales, ¿cierto? Tenías muchos efectos especiales. ¿Cómo tú preparas una niña en esas condiciones que tiene que actuar en cierta manera con efectos también, ¿no? Bueno, yo nunca había dirigido a niños, así que era mi primera vez y la verdad estaba muy nerviosa. Pero yo me planteé en la preproducción no subestimar a la niña. Dije, no la voy a tratar como si no supiera nada. Entonces, la primera vez yo me reuní con ella, solo con ella, no con su mamá. Ella creo que tiene 8 años, tal vez me equivoco.
Entonces me reuní solo con ella y le expliqué todo lo de mi cortometraje. No solo la historia, sino el subtexto de la historia. Y la verdad es que ella era súper pilas y me supo comprender absolutamente todo, 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 todo. Y eso me alivió muchísimo. Pero sabía que también ya en el rodaje era algo distinto, porque obviamente se iba a aburrir. Y creo que una de las ventajas que yo tuve es que en casi todas las escenas ella tiene que jugar. Entonces, yo nunca le decía, juega con esto. De hecho, ella me trajo juguetes de su casa para poner en el set, juguetes que a ella le gustaban muchísimo. Entonces yo le decía, juega, básicamente era juega. No le daba una partitura de tienes que jugar con este muñeco y con este, sino ella elegía con qué jugar. Y hacíamos tomas jugando ella con los juegos que ella quería y tomas jugando con los juguetes que eran importantes para la historia, como el avión, las matrioshkas en sí. Eso por un lado. Y otro que también grabábamos sin que ella se dé cuenta, porque cuando escuchaba la acción era totalmente diferente. Así que a veces yo le decía, comencemos a ensayar y jugábamos y grabábamos sin decirle la acción. Después ya intentábamos decirle la acción, pero no era lo mismo. De hecho, el material que usamos, casi todo el material que usamos es material que grabamos en los ensayos, porque ahí yo sentí que ella se liberaba más y se expresaba mucho mejor. Pero creo que fue muy fácil porque no la subestimé. Más bien ella me sorprendió muchísimo. Siempre me proponía cosas y creo que eso es lo que más me lleva y me llena el corazón porque me hizo aprender muchísimo. Ahora, me interesa cómo es la, digamos, Canva. Tú tienes una animación 2D. Tal vez nos podrías contar cómo ustedes dos dirigen en cierta manera a sus personajes, aunque sea una animación, pero de igual manera tenemos que dirigirlos. ¿Cómo ustedes lo pensaron? ¿Cómo lo hacen? Nosotros empezamos con una parte de qué queríamos contar. A partir de ahí hicimos una especie de investigación de lo que queríamos contar, fuimos a locaciones, vimos como de naturaleza, de entornos, vimos comportamientos de animales, de niños y demás. Con esa referencia visual, empezar a planificar de cómo se vería, ¿no? Y ahí creo que va por la parte de la dirección, que creo que es más que una dirección de actor específicamente en este corto, es una dirección de propuesta de fotografía casi, que es que el actor es el personaje, más bien pasa por escenarios más que una especie de actuación llamativa, que es lo tradicional, ¿no? Que es exagerar los movimientos, ¿no? En este caso nos decantamos por una especie de lo que hace en las animaciones japonesas, que es más el personaje explorando en el mundo y sorprendiéndose por ese entorno en que está. Entonces, esa fue un poco nuestra visión que ambos hicimos. Es el personaje sorprendiéndose, y es un poco también nuestra experiencia que tuvimos al ir a las locaciones que estábamos, ¿no? Y era un poco de qué sentimos en ese momento que estábamos ahí, tratar de expresarlo no solamente con la actuación del personaje, sino con el entorno, con la naturaleza y demás, ¿no? Entonces, eso era básicamente, y reflejar eso de ahí. ¿Es tu primer cortometraje de animación o ya has hecho antes animación? ¿Cómo llegaste al tema de la animación y cómo te fue en Ecuador? Yo siento que el ICA en aquel momento apoyaba mucho a las animaciones, ¿cierto? ¿Ustedes se animaron por la propuesta del ICA o ya tenían antes animaciones y por eso subieron el tren? Ya hemos trabajado en algunas producciones antes, de diferentes tamaños en el extranjero, muy pocas en Ecuador. Eso nos ayudó a armar como una especie de reel
de trabajos, que ya cuando presentamos al ICA, como que fue una estructura que dio un poco más de confianza de saber que podíamos abarcar este proyecto. Y es una cosa que llevamos bastante tiempo estudiando, aprendiendo, mejorando y tratar de llevar cada vez más a nivel profesional. Ahorita estamos preparando un largometraje que sabemos que va a tomar un poco más de tiempo y queremos implementar otras técnicas diferentes, ya no solamente en 2D, sino que en este caso enfocado al 3D. Entonces, eso, entonces ha habido una técnica que se ha desarrollado al principio por estudio, luego en la parte de investigación, luego ya un poco profesionalmente y ya eso. Paula, tu trabajo de dirección me pareció muy interesante, especialmente tu actriz tiene fuerte, ¿cierto? ¿Cómo tú pudiste crear esa angustia? ¿Cuánto tiempo antes trabajaste con ella? ¿Cómo pudiste dirigir tú tus directores? En mi caso, los dos actores eran actores con bastante experiencia. Dolo y Mauri ya tenían, o sea, incluso ellos habían sido, si no eran compañeros, estaban medio cercanos cuando ellos estudiaban en la universidad, en los 18, 19 años, en la Central, que estudiaron teatro. Entonces con ellos fue bastante ensayo. Yo creo que bastante ensayo de las escenas, de los momentos emocionales en los que estaba cada personaje, de la relación de ellos. Y también tratamos un poco, obviamente, por cámara apoyar, ¿no? Esa, con tonos, con la iluminación, con los planos. Pero sí, con ellos fue bastante ensayo. Igual yo creo que yo aún no tenía tanta experiencia, entonces fue mucho el apoyo de ellos y el talento de ellos, porque era mi segundo cortometraje. Y justo el trabajo con el fotógrafo me interesa, porque yo veo ahí digamos, cierta fuerza en el trabajo fotográfico de Maribel, de Paula, la propuesta narrativa por la fotografía de Marcos, ¿cierto? Y Julia, Cristian, ustedes trabajan igual con una fotografía muy, muy bella, pero yo siento también algo, obviamente Camille también, algo más, digamos, no sé, natural. Hay una mezcla aquí entre naturalidad y algo más artificioso, digamos, sin decir que uno está mejor que el otro. Algo así. Simplemente me parece que son acercamientos muy distintos en cada cortometraje aquí. Cuéntenme cómo fue su trabajo con el fotógrafo o ustedes mismos si hicieron la fotografía. ¿Qué prefieren ustedes trabajar realmente ustedes como directores tomando la fotografía, insistiendo en su visión o aceptar propuestas? ¿Cómo era el proceso de cada uno de ustedes? Ahora abierto para todos respondan. A ver, yo podría contestar. Yo en mi caso hice la fotografía de mi corto, porque yo lo que quería era hacer algo sencillo, o sea, como no abarcar como con un equipo grande de personas, sino poder como moverme un poco más libre y como estar yo a cargo. Pero sí siento que, por ejemplo, yo lo que hice es trabajar sin guión y trabajar con espacios. Entonces, para mí era importante buscar lugares que me ayuden a contar la historia, que era como la nostalgia del recuerdo, ¿no? Entonces, lo que fui viendo era como buscar lugares
que sean totalmente accesibles a mí a cualquier hora, en cualquier tiempo, que eran como casa de mi mamá, la casa de mi abuela, mi patio, el terreno de mis abuelos. Entonces, como jugar con eso y tenerlos presentes ahí, y también que evocaran lo que les había dicho antes. Entonces, como trabajé con el storyboard, era como primero ver los lugares, luego armar el storyboard y luego como ir trabajando, pero sí siento que en un punto hay que soltar la obra, ¿no? Como creadores no podemos tener como solo nuestro punto de vista totalmente como plasmado. Por eso en un punto también dije como, tengo que relajarme, no puedo hacer yo todo, ¿no? Y tenerlo solo mi punto de vista. Por eso también creo que es importante hacerlo en algún punto. Y en edición pasó, ¿no? En edición, Camila Echeverría me ayudó con la edición del sonido, que lo dejé impecable porque era un desastre. Y también Armando García y Joaquín Proaño como que también dieron su punto de vista en edición. Entonces, yo creo que sí es importante soltar nuestros trabajos a nuevo punto de vista para que nuestra historia no sea solo para nosotros, sino que también los demás lo puedan entender. Bueno, yo puedo ir. Yo me acuerdo ahorita cosas muy específicas que hablamos con Tomás, que fue el fotógrafo, y era obviamente es CinemaScope la proporción de pantalla, y era para tratar de hacer énfasis en que ella está sola en porque el corto es muy en casa, ¿no? Es una historia muy doméstica, pero pusimos este formato más como de paisaje para hacer más énfasis en su soledad en la casa. Y me acuerdo mucho que hablamos de estar con ella en los momentos en los que ella siente esta tensión, como siempre muy, como siguiendo al personaje para estar junto con esa sensación de desesperación que a veces puedes sentir. También me acuerdo muy específicamente que hablamos con Tomás de cuando la pareja iba a tener, por ejemplo, diálogos, siempre íbamos a ponerlos, como me voy a poner ahorita en la pantalla, como en contraposición, tratar de crear esa contraposición con el montaje. Y de ahí, bueno, en paleta de colores tratamos de ver, nos apoyamos mucho en el verde porque daba esa sensación de incomodidad, y en el azul que daba esa sensación como de soledad, que iban no sé mucho con el sentimiento del corto. Entonces esas son como cosas muy específicas que me acuerdo que hablamos. ¿Y aceptaste todas las propuestas de tu fotógrafo o es un diálogo largo antes de la película y se ponen, digamos, a lo largo de acuerdo? ¿Y cómo lograban esa cercanía de la cámara y los actores? Con el Tomás fue un diálogo, o sea, fue un diálogo que tomó un tiempo porque vimos referencias de historias que eran, también vimos, me acuerdo que había una historia de una mamá con una hija, o sea, vimos varias referencias, hablamos, y también creo que a veces te hablan las locaciones que tienes, te va hablando también ya en los ensayos. Entonces fue un proceso bastante flexible y largo. Me acuerdo que el día del rodaje de una escena estábamos en exteriores y el Tomás, me acuerdo y yo soy o sea, en ese tiempo sobre todo era como, tenía ese control que hablaba Julia, ¿no? Que a veces te da una como ansiedad de querer controlar todo, y el Tomás me estaba proponiendo cosas, estábamos rodando, estábamos en plenos rodajes y era algo que no se había hablado. Y con esto, antes en la preproducción hubo storyboards y todo, ¿no? Entonces yo estaba así como que, pero como que te da esa ansiedad porque no sabes en el momento si vas a tomar una decisión correcta o no, pero creo que ahí es importante, ¿no? Como calmarse y hablar, y en ese momento me acuerdo que al menos en una escena sí a lo que le dije, Tomás, no, vamos con lo que estaba,
Pero en medida, sí, el Tomás es mucho de trabajar así, como también en ese momento, ¿no? Es que ya tienes todo planeado, también de darte la libertad de ver qué es lo mejor que tú puedes hacer en ese momento, más allá de solamente hacer el plan. Entonces creo que en ese sentido el Tomás me ayudó mucho para sacarle jugo a lo que tienes ahí y no solamente estás haciéndolo porque está en un plan. Bueno, para retomar la pregunta sobre el tema del trabajo con la dirección de foto, bueno, en mi caso sí, a ver, mi búsqueda siempre va a tener como estos contextos naturales, pero también tiene un poco de este artificio. Me acuerdo, o sea, uno de los grandes referentes para mí cinematográficamente, como digo, mis maestras, es Lucrecia Martel, Claudia Llosa, Carla Simons. Entonces, para mí es importante revisar y checar, porque siempre está como desde las propuestas audiovisuales, desde sus propuestas de fotografía, de su cine, va mucho, ¿no? De la mano también con mi cine. Y me acuerdo que en este caso, pues mi fotógrafo es Cristian Hidalgo, él ya había terminado de filmar la película de la Vero Aro, ¿no? Cuando ellos se fueron. Entonces, sí, habíamos hablado mucho sobre este esquema también bastante natural, ¿no? De poder, sí, de trabajar una luz natural, pero sobre todo en los espacios mantener un claro oscuro. Y eso me gusta que incluso en la fiesta, cuando va entrando Mano, tiene sus claros oscuros, tiene sus contrastes, que para mí era importante, pero sobre todo para mí era la textura, manejar la textura. Y que sea sobre todo una película de personaje, ¿no? La cámara siempre atrás y con esta propuesta del 50, siguiéndole siempre, ¿no? Y al final, incluso en la escena cuando camina sobre la playa, ¿no? No es, me acuerdo que ahí fue una conversación muy chévere y que también, claro, él me proponía, yo le proponía y creo que me ayudó un montón también para guiar. Lo chévere es que habíamos construido como ya una relación desde hace mucho tiempo porque fue mi profesor en la universidad, en la escuela, me daba justamente dirección de fotografía y fue como un proceso muy, muy interesante, ¿no? Entre nosotros, de las conversaciones y par a par, entonces proponíamos, pero sobre todo me ayudó como entablar muy bien todo este aspecto natural para llevarlo con atmósfera. Incluso en la escena final, eso es un 35 milímetros, no queríamos que el personaje totalmente esté abierto, porque si es verdad, se libera, pero no se está liberando del todo, ¿no? Incluso termina al final encerrado en un carro huyendo, pero sí tiene su espacio, pero es esa soledad que quería reflejarlo mucho con el personaje, tener estos espacios abiertos, justo lo que hablaba en este caso Paula, ¿no? Mostrar esta espacialidad, esta soledad con el personaje, ¿no? Y para mí eso fue importante, ¿no? Y ese trabajo. Y creo que fue un trabajo en conjunto de todo el equipo. A mí algo que me gusta desde los actores hasta desde el crew mismo, yo les puedo pasar mi propuesta, ellos me dan su propuesta, y es acogerle ideas y ir construyendo, ¿no? Ir construyendo, claro que no desviarlo tanto, eso creo que es importante, tener como hasta cierto punto, saber hacia dónde, tener claro la hoja de ruta de la peli, lo que quiere contar, para que no se desvíe y los elementos vayan funcionando, ¿no? Y algo particular mío es que siempre me gusta el turquesa. Entonces el turquesa marca, de todos mis trabajos audiovisuales han marcado, porque para mí el turquesa es como el tercer género. Es la unión del rosado y el azul, te da el turquesa. Entonces para mí ese es mi color que es cierto, que es como mi sello siempre de lo que hago, mantener este turquesa. Tener también un matiz de colores reflejado también con el tema de la identidad de género. Bueno, yo Perdón. igual siguiendo con la pregunta igual. Mi fotógrafa fue María Paula Páez. Para mí ella es muy importante en este cortometraje porque creo que sin ella no hubiéramos logrado lo que logramos. Creo que conectamos desde el principio y fue súper interesante porque yo quería esta idea de que, bueno,
Bueno, el corto es de que es, bueno, es como una muñeca, pero la muñeca lo siente como si fuera un paraíso. Entonces era jugar con esta percepción de la realidad, de que puede ser un jardín para humanos de una niña cualquiera, pero para una muñeca puede significar que es su universo entero. Entonces queríamos jugar con esta perspectiva y queríamos hacer sentir que es como un paraíso, como que estás en una burbuja perfecta, pero que esta perfección también te puede limitar en cierta forma. Entonces comenzamos a consultar un montón, queríamos colores pasteles, queríamos trabajar con el Renacimiento, hicimos algunos, de hecho recreamos algunas pinturas como el nacimiento de Venus. Para nosotros era muy importante fijarnos en las pinturas y en todos los movimientos en general. Y creo que conectamos bastante bien. Tal vez el reto más grande que tenía era que queríamos luz sobre todo, pero trabajábamos mucho con exteriores y el sol en Quito no es muy amigable, el clima en general. Entonces, habían veces en las que yo me sentía con mucho temor, pensaba que la idea de mi cabeza no iba a reflejarse por el clima, no porque no confía en la gente, sino porque no confiaba en el clima. Pero ella supo manejarlo súper bien y trabajaba con todo lo que tenía ahí y lo que nos daba el espacio en general. Hay un fotograma del cortometraje que es la actriz principal corriendo en el bosque. Eso no lo pensamos, no es ni siquiera una escena que ella corra. Simplemente nos encantó cómo estaba la luz en ese momento, cómo estaba la vegetación, cómo se notaba todo y de repente mi tutor de rodaje dijo, ¿por qué no pones una acción ahí para ver qué queda? Y yo solo dije, a ver, bueno, mi personaje quiere liberarse de este mundo y ser libre, así que solo corre. Y no estaba ni maquillada ni nada, básicamente solo le pusimos una peluca y su traje y solo corre por ahí donde veas la luz y ya. Y creo que eso era muy importante porque todos teníamos claro el concepto, que era la libertad, que era sentir que estás en un paraíso. Entonces, creo que fue un trabajo muy importante, que todos lo teníamos claro y que, como digo, mi fotógrafa hizo todo lo posible para vencer incluso al clima y hacer que todo quede como yo lo quería al menos. Y Camille, en el caso de un documental, ¿cómo tú trabajaste con el fotógrafo? ¿Ustedes hicieron shotlist antes o unas ideas planearon o era estar en el lugar, encontrar la situación, la imagen y filmarlo? ¿Cómo era para ti? Bueno, yo como que había trabajado primero por bloques, entonces yo casi como que estuve un año más o menos en la investigación y de ahí 3 meses que fui full seguido y un mes que estuvimos en el rodaje, que nos quedamos como que ahí más o menos un mes. Yo trabajé por bloques y por imágenes que yo como que quería que formen parte de la narrativa, o sea, como que la historia era hablar sobre esta problemática y qué imágenes me ayudan a contar esto, ¿no? Entonces, bueno, fui armando bloques y cada uno como estaban los personajes y como Adrián y Francisca, que son los principales, y también como el río y la camaronera, que era como lo más importante para mí. Y a partir de eso hablamos con Javier, que es el director, y planteamos como ideas. Y bueno, ya éramos como que estas ideas fuimos desarrollándolos y cuando ya estábamos en el rodaje, o sea, yo creo que como que teníamos la base, ¿no? Y las situaciones iban dándose para como que tener estos planos o así, pero ya teníamos como que, por ejemplo, siempre yo quería hablar de la espacialidad, entonces siempre había planos generales así para hablar del espacio o del viaje, ¿no? Que de lo que se trata el docu. Entonces, eso. ¿O yo o alguien más? Marcos.
Dale. Bueno, resulta que mi propuesta de foto que estaba manejando con Nicolás, que fue mi fotógrafo, también nació de mi abuela, porque cuando me contaba sus historias a veces me contaba desde el final hacia el principio y a veces con saltos, entonces dije, ya pues tengo que manejar esto de una propuesta así cinematográfica. Y bueno, el proceso fue que primero hice un storyboard y le mostré a Nicolás y eso, fuimos haciendo como un ping-pong de ideas de esto se ve más realizable y esto podría ser de mejor de esta manera. Y bueno, lo más denso fue que teníamos que pensar siempre como en dos posibilidades, en dos cosas sucediendo al mismo tiempo en la pantalla. Entonces, eso, agradecido porque él me dio como esta oportunidad de caer en cuenta en qué cosas mejorar y como mejores formas de llevar a cabo esto. Canva, tú hiciste el diseño y ¿cómo trabajaste tú con Lorena? ¿Quién tomó qué parte? ¿Quién tenía, cómo se compartieron el trabajo como directores y animadores? Ya, en la parte de la dirección estuvimos más bien repartidos en la parte de cómo se iba a ver la historia, ¿no? Pensando en el storyboard, nos inspiramos bastante en Akira Kurosawa, en los principios que él tiene para la dirección en la composición, ¿no? Que haya movimiento de naturaleza, movimiento de personajes, etc. Entonces, ahí nos metimos los dos, en los colores, en la parte del diseño de personaje también. Hubo como que un bote y rebote de ideas. Y en la parte de la ejecución estuvimos como que más divididos el trabajo y estamos con un equipo también de chicos que estaban ayudándonos en las ilustraciones, también preparando las composiciones para meterlas en el software. Y ahí en esa parte ya Lorena ya no, por decirlo así, ejecutaba, sino más bien estaba detrás del trabajo, por decirlo así, conmigo. Entonces, esto de acá, mira, quedaría mejor, mira, en el storyboard sí podría cambiarse esto de acá porque estoy viendo que está quedando un poco mejor. ¿Qué tal si le añadimos esto? No estaba antes, pero esto quedaría un poco mejor. Entonces, en ese tipo de cosas ya era un trabajo, pero en la parte de ejecución, por decirlo así, del software, sí hubo como que una especie de división de trabajos, más bien de supervisión entre el equipo técnico y demás, ¿no? Entonces, no fue una parte complicada porque fue bastante divertida, no hubo roces tampoco, tal vez la parte más compleja fue en la parte del diseño de los personajes, en la decisión de tal vez de no ubicarlo específicamente en una cultura en específica del Ecuador, sino hacer una especie de mezcla porque precisamente el problema que queríamos abordar no queríamos que sea una cosa local, sino que más bien esté abierta a que podría pasar en cualquier lado. Entonces, de ahí fue como que ya, a partir de esa visión ya fue más fácil encaminar el resto de decisiones. Ya quería recordarles a los invitados, a los espectadores que pueden realizar sus preguntas en el chat. Por ahora tenemos una que quisiera leer de Luis Cardona. Pregunta, para poder realizar los guiones, ¿en qué plataforma realizaron los panelistas? Julia contestó que en Final Draft. No sé si alguno tiene otra plataforma que quiera sugerir. Gracias. Yo en Celtx les escribo aquí para que lo tengan. Ya de una. Y no sé si, bueno, va a hacer unas preguntas rapidito. York. Pero bueno, quería preguntarle a Julia. ¿Estás por ahí, Julia? Sí, aquí estoy. Hola. Hola. Julia, me llamó la atención como que esto que dijiste que partes como desde espacios más que todo. Yo siento que ese proceso tiene que ver también como con tu trabajo fotográfico, porque me identifiqué mucho con eso, porque, bueno, también me gusta mucho la fotografía y siento que al momento como que el proceso de contar cosas me sirve muchísimo, no sé, con las impresiones, soy una persona mucho más visual.
Entonces, quisiera saber eso, como que qué tanto crees que influye tu trabajo fotográfico dentro de tu obra y nada, que nos cuentes un poco de eso. Totalmente, es como, yo empecé como explorando mi lenguaje cinematográfico desde la fotografía fija, porque yo soy terrible escribiendo, terrible, no puedo. Entonces, para mí es mucho más fácil identificarme con las historias desde la imagen. Entonces, yo cuando quiero escribir un guión, me imagino primero cómo se vería. Entonces, como teniendo la oportunidad de que solo yo iba a trabajar en este corto, o sea, como yo como es la única parte del crew, dije como, bueno, así como me voy a dar esta libertad porque a la final la única que tenía que entender como la historia y lo que iba a pasar o lo que se iba a grabar era yo. Entonces, era eso, era mirar mucho también, era mirar mucho el lugar, mirar mucho también entender como la luz, ir a locacionar varios días, pero ajá, o sea, como para mí sirvió ir a las locaciones, tomar fotos de exactamente del cuadro que quería y de cómo quería que se viera y luego irlo implementando en el corto. Entonces, sí, como yo creo que es muy importante en nosotros mismos como encontrar nuestros fuertes y a partir de ahí crear. Y para mí mi fuerte es la fotografía, entonces digo, ¿por qué no crear desde ahí? O sea, no, como nos dicen todo el tiempo en la escuela, ¿no? Como las reglas existen para que se rompan. Entonces, ya cuando empecemos a crear lo nuestro, rompamos todo y creamos como nosotros podamos. Y es de eso. Qué hermoso. Sí, también me identifiqué muchísimo porque eso me encantó, como que no tuvieses ni siquiera un guión, sino que partiste desde las imágenes. Bueno, gracias. Nada. Entonces, sí, hay algunos comentarios más. Aquí, para Camille, una pregunta. Yo soy postproductor de sonido igualmente. ¿Cómo es el hecho de pasar de hacer sonido y combinarlo con la dirección de documentales? Bueno, mm, no sé, o sea, como que este igual era mi primer documental o mi primer corto. Yo como que siempre he hecho sonido, ¿no? Sí, directo y postproducción igual. Entonces, para mí, por eso dije como que lo más importante que fue, yo siempre como que llego a un lugar, siempre tengo percepciones sonoras, por ejemplo. Entonces, para mí llegar a este lugar fue, no sé, como que algo que me chocó demasiado es escuchar estos dos sonidos, así. Entonces, yo creo que a partir de esas sensaciones empecé a como que a formar mi historia, ¿ya? Pero como que fue algo que me chocó así demasiado y luego conocí esta historia de la camaronera y de esta comunidad que les había pasado todo esto. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con, no sé, bueno, yo trabajo así, ¿no? Como que con la percepción sonora, escucho siempre estoy escuchando, pues, o sea, como que cualquier cosa para mí las imágenes vienen primero desde el sonido, ¿no? Entonces, para mí fue como que trabajar los ambientes. Yo me guié mucho por los ambientes, así, por la naturaleza de este lugar, por la palabra igual, porque era importante para mí como que tener, que Francisca, la señora, cuente lo que pasó, porque era muy importante para mí que ella, siendo mujer, tenga una relación mucho con la naturaleza, ¿no? De que siempre que te quieren como que opacar así. Entonces para mí era muy importante que ella sea la voz principal, de que cuente esta historia y relacionarla mucho con el sonido de la naturaleza. O sea, para mí Francisca era el sonido del manglar. Eso, no sé si respondí. ¿Cómo, Paula, tú te relacionaste con el espacio? Porque tú tienes ahí, obviamente, el hospital, pero tienes también esta casa, como ya lo dije, bastante claustrofóbica, ¿cierto? ¿Cómo tú te relacionas con el espacio? ¿Cómo tú encontraste tus locaciones? ¿Cómo lo habías pensado antes? ¿Y se cumplió finalmente el scouting de la locación?
Bueno, con el tema del hospital, la verdad que la locación se nos cayó, el hospital que era, se nos cayó el día anterior, porque en el área de neonatología, que es el área que nosotros queríamos usar, o al menos usar un área cercana para poder llevar parte de lo que sería con lo que podíamos vestir el espacio, que eran las camas de neonatología y toda la indumentaria que usan. El problema era que las cunas y todo tienen esterilización para los bebés. Entonces, si bien nosotros teníamos como el apoyo de un hospital, lo que pasó el día anterior fue que se dieron cuenta de que no, ellos, era un problema para el hospital prestarnos y dejar que nosotros usemos por la esterilización que tienen las cunas y toda la indumentaria con la que ellos visten y usan las salas. Entonces, y me acuerdo que se nos cayó se nos cayó un lunes, nosotros empezamos rodaje el martes y la necesitábamos para el jueves o algo así, o sea, era de muy pocos días y ahí supimos, o sea, empezamos a llamar a todo lado, a todos los hospitales, a mover cielo y tierra y era el único hospital en este momento, creo que es el Elena Arismendi, que está en el sur de Quito, que era el único hospital que tenía un ala que aún no estaba ocupada y estaba preparado para una capacidad hospitalaria mucho mayor a la que usaba al momento y tenían para esto con disponibilidad para prestarnos, pero no lo usaban. Entonces fue como que el hospital, la verdad, fue adaptarnos porque o si no hubiéramos tenido que hacer un cambio de tiempos y ya tenemos alquilado los equipos, todo. Entonces, eso fue con el tema del hospital. Obviamente, cuando llegamos con el Tomás era adaptarnos a los espacios que teníamos planificados y todo, y repensar todo en esos par de días que teníamos antes de que sea el rodaje ya en escena. Y en el tema de la casa, yo siempre, o sea, buscábamos y visualizábamos una casa que se sienta vieja, o sea, no veíamos que era una pareja con un departamento nuevo, sino que queríamos que se sienta ese peso también como de la tradición y ese peso de que es una pareja que ya va muchos años juntos. Entonces, eso también lo tratamos de buscar en la arquitectura. Y de ahí obviamente que hicimos como que un análisis, porque siempre creo que es importante como ser congruentes con a qué se dedican estas personas, quién les dio la casa, es una casa que les cedieron, o sea, como también poner a esas locaciones la historia de los personajes. Entonces fue así como llegamos a esa locación. Ahí hay una pregunta de Pamela para Cristian Rojas. La música tiene bastante peso en tu corto. ¿Cómo fue la selección de las canciones o el motivo de selección de la música dentro del corto? Bueno, sí, el corto tiene bastante peso o sea, la música tiene bastante peso dentro del corto. Y justamente retomando la última palabra que decía Paula, la congruencia. Es importante que todo sea como muy coherente, ¿no? Entre con los personajes, las historias. Chihualo siempre se escribió con la música que está puesta en el corto, sino con la música que se escribió en el guión. Para mí era importante. Yo crecí, mi abuelita cuando vivía en Ecuador, vivía en la península de Santa Elena y siempre todas las vacaciones iba allá y ella siempre la nombraban madrina de algo. Entonces nos íbamos a las fiestas de pueblo y yo crecí en ese ambiente de las fiestas de pueblo, con la música, la tecnocumbia y puesto. Y era un ambiente que me agradaba mucho y de hecho me sigue agradando toda esta sonoridad porque los parlantes lo sacan y es como que todo el sonido empieza a viajar en el pueblito y cuando uno se va acercando, desde lejos va escuchando el eco de la música y la música, ¿no? Y para mí eso era como vital y sobre todo en esta fiesta. Primero que lo puedo admitir, me encanta Tierra Canela, me parece uno de los grupos íconos de nuestro país
y su música realmente es bello, y su música cuenta historias, cuenta desamores, hay como estas almas sufriendo por algo, pero tienen llamémosle estas tonadas, ¿no? Que te incitan a bailar, pero están contando algo. Y fue así que fue seleccionando cuando iba escribiendo la película. Fue como, aquí va esto, y era lo que el personaje va sintiendo, todo lo que va sucediendo alrededor, cuando él entra y todos le empiezan a mirar, se ríen, ¿no? Entonces como lo empiezan a ver y la música justamente está hablando sobre un dolor, ¿no? Que bueno, lo traslada al amor de pareja, pero está hablando de un dolor. Y otro, cuando iniciamos a hablar sobre el proyecto, y para mí era importante, siempre mis personajes tienen como una canción, ¿no? Como una canción. En Chihuahua, el personaje de Manu era la de Jimson, Estrellita Solitaria. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando con Yuri, La Maldita Primavera, para mi siguiente proyecto. Y es como que es una canción que les define al personaje. Mi mamá tiene un montón por escuchar siempre esta música de recuerdo, y Jimson siempre lo tiene muy presente porque mi papi lo conoció cuando vivía en Guayaquil y nos contaba las historias de él. Entonces, escribiendo, encontré Estrellita Solitaria y el reflejo de Manu, ¿no? Es una estrellita, es alguien que está luchando por su ser, por quien quiere ser, luchando por apoyar y que le reconozca por la mujer. Por eso es importante que antes que inicie la canción, al final, la primera rectificación es de esta persona que le dice, venga a sentarse acá adelante para que no se ensucie el vestido. Ese momento para mí era para suene Estrellitas Solitarias, porque bueno, escuchaba, pero realmente el viaje de mi personaje, ¿no? Entonces para mí la música tiene un peso y también un símbolo de identidad dentro de las historias. Me gustaría, antes de llegar a la pregunta de Luis Cardona, me gustaría que los otros también hablan del uso de la música en su película. Yo siento que esa música en los cortos ecuatorianos crea una cierta identificación, una cierta identidad, lo que ya mencionó Cristian, ¿cierto? Yo siento también que en la película de Canva hay mucha música, ¿cierto? Cuéntanos cómo ustedes seleccionaron la música y cómo era, digamos, cómo juega esto con la tradición. Sí, con respecto a la música, al principio tuvimos un problema, que contratamos a alguien que al final el trabajo fue muy grande para lo que se le pedía. Y luego ya encontramos a la persona idónea y creo que lo hizo de manera bastante, no solo bien, sino espectacular. Lo que nosotros hicimos es, ni Lorena ni yo tenemos un vasto conocimiento con respecto a la musicalización, pero sí teníamos claro bastante bien lo que queríamos que transmita el video. Y lo que hicimos fue hacer una especie de recopilación de pistas de audio de cómo nos gustaría que suene nuestro corto. Y lo que hicimos es implementarlo luego a una primer corte del video y dárselo a la persona que iba a hacer una especie de, la que iba a hacer la producción de todo el sonido, ¿no? Esto añadido, o sea, era una pista que no tenía un audio de los instrumentos, sino pistas de feeling, de sentimiento, de cómo era el mood de cada escena. Entonces no necesariamente tenía el instrumento ni lo que queríamos. Luego las indicaciones que se le dio es que queríamos que sean instrumentos bastante autóctonos de ciertas regiones del Ecuador, y le pusimos una muestra de audio de otra obra que tiene bastantes estos elementos, que es Pachamama, que es una película de un director francés, que también hizo una investigación bastante exhaustiva de los instrumentos que se utilizaban, pero creo que era de la zona de Perú. Entonces dijimos, mira, ese es el sentimiento, más o menos estos son los instrumentos, y aparte de todo esto, quisiéramos que también dentro del equipo de producción estén incluidas personas que sean de estas nacionalidades indígenas, ¿no? Entonces, por ese lado tuvimos una dificultad de encontrar personas en ese sentido, porque más o menos la musicalización fue
por la época en que empezó a ver estos brotes del virus. Y lo que pudimos lograr es que una persona que ya tenía música desarrollada nos dé los derechos para ponernos, más que sea por lo menos en la parte final del corto, que es una cantante peruana que nos gustó bastante porque precisamente el idioma que ella canta es en quechua, pero el de Perú. Pero tenía el plus de que, por un lado, tiene canciones que son en lengua materna indígena, luego tiene lo importante que nos gustó bastante, que era una cantante mujer, precisamente por todo lo que viene del corto. Y lo tercero es que la canción justamente pegaba con toda la temática y era un canto de reclamo a la sociedad que permite que se invisibilice ciertas regiones del país en las que, yo que sé, un niño tiene que caminar ni sé cuántos kilómetros para irse a la escuela y todo ese trayecto tiene que estar solo y tú no sabes en qué momento se te acerca alguien. Entonces, de eso trata la canción. Entonces nos gustó mucho. Nos la cedió solamente para la parte de los créditos, está ahí, y toda la parte justamente que pusimos, ese extracto de la letra que está en quechua, habla de esa parte de ahí. Entonces, yo creo que en ese sentido fue perfecto en ese sentido. Y luego todo el trabajo del productor musical que nos ayudó bastante en este sentido de encontrar los instrumentos, como no se pudo por todo esto de la pandemia, por lo menos tratar de hacer un esfuerzo de que los instrumentos sean, en ese sentido, lo más apegado posible al eso. Vamos a la pregunta de Luis Cardona. Muchas gracias, Camille, por tu respuesta. La construcción de una historia depende mucho de experiencias personales e inspiraciones. ¿Cómo nace una historia que impacte o quede adentro de quien la vea? Mi pregunta para cualquier panelista. Entonces, si no me entendieron en el chat. Marcos, ¿cómo nace tu historia? ¿Cómo nace una historia que impacte o quede adentro? Cuéntanos. Bueno, la receta para hacer la película. yo creo que hablar de una historia es diferente de hablar de una historia en el cine, pero si hablamos más de ese tema, de cómo hacer historias en el cine, creo que primero es súper subjetivo y después de esto de que si quieres que realmente impacte en los demás, lo que yo podría decir es que eso tiene que enamorarte a ti. O sea, ese es el primer paso. Si no estás como completamente, perdidamente enamorada de esta idea, no puedes como permitirte que otros también se enamoren de ella. Entonces, a mí me sucedió esto y con las, digamos, las retroalimentaciones de las personas que he tenido es como llegar a estas conclusiones post historia también, que es lo que te sigue nutriendo a ti también como realizador. Entonces, está bueno pensar en cómo hacer que una historia que a ti te fascina, los otros la entiendan y también se enamoren, pero lo que ellos te dicen y te vuelven a dar es también hermoso. ¿Alguien más quiere contar de cómo llegan las historias a ustedes? ¿Cómo pueden, digamos, crear historias que lleguen al espectador? Yo creo que vienen de diferentes lugares, incluso también tuve también ese actitud en su momento y le he preguntado a todo el mundo. Andrés Crespo una vez me contó lo que decía, creo que era Camil, no me acuerdo quién respondió ahorita, que precisamente es una historia que te apasiona a ti, porque al final es un proyecto que vas a tener, si es una película son 3, 4 años trabajando en eso. Pero yo creo que depende mucho de lo que quieras hacer. Si quieres hacer una película que vaya más como el sistema industrial del cine y sé qué, un manual de guión, una cosa así, varios manuales de guión y creo que van a dar ciertas luces. Pero si al final es una cosa que necesitas contar tú, que quieres salirte de esas reglas, al final es eso, ¿no? Es contar una historia que te importe a ti de la manera como tú quieras. Y al final cuando termines tu película no estás haciendo algo, tu satisfacción en ese sentido es, o de repente no tengo la repercusión económica que tienen los grandes éxitos de taquilla, pero al final tú dices,
tienes otro tipo de gratificaciones y que no necesariamente monetariamente estén tampoco mal, sino que es algo que tú dices, bueno, generó un impacto en las personas que quería, también tuve repercusión económica y estoy bien conmigo mismo, ¿sí me explico? Entonces, en ese sentido, es dependiendo de lo que quieras contar y lo que quieres hacer con tu vida y cómo quieres que tu vida signifique algo en este mundo, con el arte que haces. Depende de eso, escoges el camino que quieras hacer. Tengo aquí una pregunta que se respondió en otro chat. Cristian Terán pregunta, ¿qué workflow de post en sonido trabajaron cada uno? Voy yo. Bueno, resulta que lo primero que hice fue hacer que las dos pantallas se sincronicen al mismo tiempo y todo funcione, pues eso, no, sí era en estéreo al principio, pero funcionaba como solo la sincronización, eso quiero decir, que fue una parte como bastante fresca. Y de ahí como ir pasando al diseño de que ya, o sea, sabía qué momentos en cuanto a la música tenía que poner por aquí y qué tipos de folies tenía que poner por allá. También tuve una experiencia, un proceso de experimentación dentro de esto. Y también tuve que reinventarme una vez. Así que bueno, al final es de eso, o sea, como con el material que tenía, le uní en una forma coherente y que después funcione como para realzarse, para que este sentimiento que quería que los demás también sientan y pude como componer, entonces se manifiesta así con la música. Y ya pues al final es esto de manejar en cuanto a una sonorización de dos lados. Y Maribel, eso es tu trabajo final del INSIN, ¿cierto? ¿Cómo ustedes trabajaron el sonido allá? ¿En qué etapa tú como directora te sentaste con el diseñador de sonido y cómo hicieron la postproducción, el workflow? Tal vez yo lo que más tenía era el concepto, más no cómo iba a sonar específicamente. Para mí siempre el sonido ha sido un poco complicado, no voy a mentirlo. No soy la más creativa respecto al sonido. Pero creo que igual una muy buena sonidista que ella le puede transmitir todo el concepto que yo quería trabajar. Y ella comenzó a proponerme un montón de cosas que sirvieron en general y nos sirvieron igual para trabajar con el arte. Por ejemplo, ella nos podía decir qué material quería que sea alguna cosa. Bueno, el corto es como muñequitos que tienen su propia vida, ¿no? Entonces todo lo que sonaba en juguete, por así decirlo, tenía que sonar diferente desde el punto de vista de esta muñeca. Entonces ella nos proponía muchas cosas respecto a cómo cambiaría el arte, cómo debería ser para que tenga una calidad sonora interesante. Y así es el trabajo en producción, ella me propuso muchas cosas para dar este ejercicio cinematográfico. Y en postproducción tenía la idea de jugar con muchos efectos sonoros que tenían que ver con la fantasía, ¿no? No sé, estos sonidos mágicos de varita, algo así, pero no se sientan como de la juguete, sino que se sienta que es una especialidad bastante grande. Y también, al final, creo que es muy importante en el sonido que queríamos tener antes de que era resaltar la música. Yo pude conseguir la canción de La Boom, que se llama Mi Avión. Y yo, mientras escribía el guión, yo estaba pensando en esa canción, siempre me inspiraba en esa canción. Y pasaba cuando yo quise aprender la canción, la escena que yo tenía pensada, no tenía nada que ver con el sentido, no sé, como que se sentía que era un género diferente, como que simplemente no encajaba. Entonces creo que
eso también es muy importante y es que yo pude aceptar lo que me decía mi sonidista y poder ver que la canción no pegaba ahí, sino tal vez al final del corto y entrar en el momento indicado para poner ciertos sonidos. Entonces creo que el trabajo con mi sonidista es muy importante en cuanto a la Maribel. construcción. Sí. Maribel, yo creo no se escucha demasiado bien ahora mismo. Algo pasó, ¿puedes chequear apagar brevemente tu micro y encenderlo otra vez? Parece ser una interferencia, quizás. Otra vez, dinos algo. Sí, ¿no? Está un poquito retrasado el sonido. No sé, algo, no es la conexión, es algo con tu micro. Entonces, ¿lo desconectas brevemente o lo conectas otra vez? ¿Y? ¿Mejor algo? Tal vez si te pones de audífonos. Bueno, tengo audífonos, pero no voy a la mano, entonces tendría que irme. Capaz podemos hacer otra pregunta y hacer eso y después voy a solucionar. ¿Es doble? Ah, parece que está doble. Sí, tal vez, ¿qué hacemos con el administrador aquí? Espacio Fundación Telefónica. ¿Qué hacemos? ¿Que ella se desconecta brevemente y se reconecta? ¿Cómo lo hacemos? Maribel, hasta eso, si quieres, puedes intentar buscar unos audífonos y vamos respondiendo otra pregunta hasta que llegues. Bien. Bueno, mientras tanto, perdón, hablamos del, Cristian, ¿cómo tú trabajaste el workflow de sonido en tu cortometraje? Bueno, mi sonidista fue Elizabeth Sictu, que igual fue su tesis también en sonido, igual que la productora Rocío Nivisela, entonces fue como un tema también conversándolo. Con ella yo ya vengo trabajando desde mi anterior corto hecho en la universidad también, entonces ya teníamos como una dinámica buena. Después de haber filmado la película, ¿no? En este caso, pues hicimos la sincro de audio y ella empezó a hacer a limpiar todos los audios y esto fue a través de Pro Tools, ¿no? Y después ya vino el tema del diseño sonoro que lo fuimos trabajando conjuntamente. La ventaja es que ella como me conoce y algo que me gusta mucho en el tema del sonido, sobre todo del diseño, es que sucedan muchas acciones fuera de cuadro, ¿no? Hay muchas voces, hay muchos sonidos que están creando la atmósfera y que están obviamente impulsando a los actos de los personajes, ¿no? Entonces eso también fue como un proceso bastante largo, sí, fue un proceso largo, y después ya de revisar y tener ese corte final, ¿no? Obviamente con el corte de imagen, ahí pasamos a la mezcla. También otro de los procesos que nos llevó bastante tiempo fue el tema de los cánticos del chihualo, ¿no? Que en este caso era con el niño. Entonces, habíamos grabado en set, pero también grabamos en estudio para limpiar ciertas partes, ¿no? E irlo sincronizando. Y de ahí, bueno, pasamos a la sala de mezcla. El corto recibió el fondo de la Universidad de las Artes para hacer el cortometraje, que es un fondo que dan, premian dependiendo el año, pero siempre son casi como unos 5 cortos o 4 que le premian con financiamiento y con todos los equipos, incluido la postproducción, ¿no? Para realizar estas tesis. Entonces, en este caso nosotros habíamos ganado y pudimos hacer todo el proceso de finalización en la universidad, incluido en la sala, que es una sala maravillosa, una sala de mezcla, en 5.1, ¿no? Fue todo este proceso y el terminado que fue en DCP, que bueno, que por temas acá no esperamos en algún momento ya pasarla en el cine. Hemos hecho pruebas y fue una cosa maravillosa porque el audio está justamente pensado para encerrar en una sala, ¿no? Eso ha sido importante realmente. Yo creo que sí, con la pregunta que hacían, para mí es importante el workflow definirlo desde la pre, siempre, y
y definir también todos estos procesos creativos y qué vamos a grabar en set y qué vamos a hacer en diseño y qué vamos a recrear. Ese también fue como un proceso y unas conversaciones bastante, un poco extensas con la sonidista para ir trabajando la atmósfera de Chihuahua. Paula, ¿cómo lo hiciste tú con el sonido? ¿Cuándo se hizo el diseño sonoro? ¿Y cómo trabajas tú con el sonidista? En el caso de mi corto, igual el workflow fue bastante tradicional en el sentido de que se hizo sonido, o sea, el sonido directo que lo hizo Maite Ramírez y Alejandro Cisneros, y después fue llegar a post a trabajarlo en Pro Tools, ir limpiando lo que son diálogos, ir creando atmósfera de los espacios, y además de eso sumamos la música, que en algunos momentos es... hay un poco de composición, y ese trabajo que fue el diseño de sonido lo hizo Raimi Morales, y él nos ayudó con la mezcla también. Y la verdad es que en este caso tengo que decir que con Raimi fue súper fácil. Fueron creo que 2 reuniones. Igual en la edición ya se van limpiando un poco, ¿no? Los diálogos o cosas para que tú puedas ver un corte fluido, sin que hayan ruidos de producción o cosas así. Entonces, cuando llegué con Raimi fue algo mucho más puntual. O sea, él lo tomó y la verdad que fueron, creo que 2 reuniones. Obviamente hubo sus retos, que hubo unos doblajes, que siempre es un reto pegar los doblajes o ver ciertas partes donde a veces quizás por un tema narrativo necesitas un diálogo que no estaba en el guión, que no se dijo y lo tienes que un poco maquillar ahí o cosas así, que obviamente esos fueron un poco más los retos, pero fue un workflow súper sencillo con él y un gusto cuando a veces las cosas fluyen, porque tú sabes que las producciones siempre tienen áreas que tienen retos y otras. En este caso, esa fue una que fluyó súper chévere. Sí, sí, yo he tenido la experiencia con Raimi también. Es maravilloso trabajar con él. Es realmente algo muy sencillo y siempre funciona bien. Encantador. Maribel, cuéntanos, ¿se funciona ahora el micrófono? No, no, es algo con tu software. Está doble, algo así. Tal vez, no sé si es posible, si haces previamente, si sales previamente de la reunión y regresas, tal vez funciona así, ¿no? Intentemos esto, ¿no? ¿Ya? Sí. Tu experiencia con el workflow. Ok. Bueno, esperamos brevemente hasta que Maribel regrese de Zoom y escuchemos la experiencia de ella. Igual nos quedan solo 10 minutos. Yo tengo solo una última pregunta después. Y ha sido muy lindo. Chicos, si ustedes, a todos, ¿no? Si les interesa el montaje, tenemos una invitada que se llama Ana Pap, que editó varios cortometrajes y largometrajes, justo porque Cristian habló de verano 93, ¿cierto? Ella editó esa película, también editó un documental que es un híbrido en cierta manera, Niñato, que ganó en nuestro festival también. Ella es una gran editora y está visitándonos aquí en este festival, también va a dar un masterclass.
Entonces, están siempre invitados todos los espectadores y ustedes también para ver su masterclass, que creo que será el sábado, si no me equivoco. Maribel, ¿ya está de vuelta? Hola, estoy de vuelta. ¿Se me escucha bien o no? Muy bien, ahora sí, funciona muy bien. Eso era, muy bien. Entonces, cuéntanos de tu experiencia de la postproducción. Ya, bueno, a ver. Desconecté esos audífonos que no funcionaban bien. Ya. Bueno. Bueno, no sé en qué parte me quedé, pero me di cuenta mientras los otros hablaban y yo solucionaba eso, que no dije el nombre de mi sonidista. Es Michelle Freire, por si acaso, si nos están viendo. Lo que decía era que ella propuso muchas cosas de la preproducción que me ayudaron mucho en general en el arte y en tener específicamente en materiales del arte cosas que suenen, que nos ayuden a construir este universo. Y también me ayudó a saber dónde colocar elementos puntuales sonoros, porque yo tenía la idea, pero en mi cabeza no sabía dónde ubicarlos, como que a veces decía, este sonido puede quedar aquí, pero en realidad no quedaba. Entonces, ella me ayudaba muchísimo a completar esto, a ubicar los sonidos en donde tienen que estar, y que no sea solo algo que suene bien, sino que sea significativo para el corte en general. Yo creo que ella trabajó mucho más en la preproducción que yo, definitivamente. Y creo que fue una parte muy importante en la película porque nos quedamos, creo que como que 3 días o una semana sin dormir, ahí grabando y grabando cosas para que funcionen. Entonces creo que ella tenía bastante claro el concepto. Hubiéramos querido poner más cosas en el trabajo sonoro, pero ya no teníamos tiempo. Era mi proyecto de titulación, teníamos que entregarlo. Pero creo que ella lo tenía claro, entonces creo que es algo que lo atribuyó más a ella que a mí en general. York, estás en mute. 2 horas de discusión y ya estamos así con problemas técnicos aquí. Gracias por el aviso. Es importante el proceso de preproducción de lectura previa del guión, tanto técnico como literario, en el equipo de trabajo. Esa es una pregunta para Cristian. ¿Y cuánto tiempo deberíamos tomar para esta parte de una producción audiovisual? Bueno, creo que es fundamental pues, también calcar el tema de que depende mucho también de la naturaleza del proyecto. Todos los proyectos son iguales, no creo que por corto con el de animación o el de Paula o el de Julia hayan tenido como el mismo proceso de preproducción, ¿no? En el caso mío, Chihualo tuvo una semana de pre con todo el equipo, pero hubieron reuniones previas. Yo hice con la productora, hicimos una pre de 1 mes y medio, porque veníamos trabajando, por ejemplo, primero el tema de locaciones, porque grabábamos en la ciudad de Guayaquil y grabábamos también en la comunidad. Entonces, obviamente teníamos que ir a estar transportando, y también el tema de los actores. El actor, en este caso, de mi personaje de Manu, que fue un proceso también de trabajo muy meticuloso. Por ejemplo, como no primero el guión yo le había hecho como una paralela sobre sus crecimientos. Y en las clases de canto íbamos haciendo juegos, y en estos procesos de los juegos íbamos haciendo las cosas que le gustaba a Alejandro como actor y a las cosas que le gustaba a Manu como personaje. Entonces teníamos 2 bolsitas con recortes, era importante, y con esos recortes íbamos formando la historia para que él vaya entendiendo. Él sabía que era este proceso, que tenía que vestirse, que el deseo del personaje es ser una mujer y todo. Entonces ya después, cuando llegamos al rodaje,
ambos teníamos estas dos bolsitas, ¿no? Y él me entregaba la bolsita de Alejandro y yo le entregaba la bolsa de Manu. Entonces, con el equipo técnico, en el caso de arte, vestuario y sonido y foto, esta bolsita la ocultábamos dentro de su vestimenta para que él sintiera. Entonces, cada vez que íbamos a accionar, él se tocaba la bolsita donde estaba, que el personaje llegara. Entonces, era así como este juego constante. Entonces, por ejemplo, eso fue un proceso que tomó un montón de conversaciones para también poder entablar con el equipo. Entonces, yo creo que lo recomendable es también entender desde la producción y desde la dirección y desde todos los departamentos cuánto tiempo es necesario, ¿no? Por ejemplo, en un largometraje hacemos si son 5 semanas de rodaje, hacemos 6 de pre, pero 6 ya que va entrando todo el equipo, pero hay un proceso de pre también mucho más anterior. Es igual acá, o sea, es el mismo proceso, pero creo que también depende mucho de las necesidades que el proyecto te pida. ¿Y los otros también están leyendo el guión con todo el equipo? ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo involucran mejor al equipo técnico? A ver, yo capaz no podría responder mucho esta pregunta porque no tuve equipo técnico, fui solo yo, pero como en momentos normales creo que sí, creo que hay que ser dinámicos también. Creo que lo que hizo Cristian es como maravilloso, porque yo creo que mucho más que explicar la historia es como que sientan, ¿no? Como entiendan el por qué la estás haciendo también. Igual como decía Marcos, que era de la conceptualización venía desde los recuerdos de la abuela. Entonces yo creo que hay cosas exactas que el equipo necesita entender. Entonces es como hacerle sentir el por qué estás haciendo el corto. Creo que es importantísimo, igual que haya una pre con todos. Súper importante. Yo quisiera decir que en mi caso, en esta última vez fue más importante que las personas estén más acorde conmigo, sincronizados en cuanto al storyboard, porque bueno, habíamos cachado la historia y todo eso, pero como a veces era tan confuso qué pasaba al principio y al final, igual que la historia, pues eso, había que siempre antes de rodar cada plano hacerla pasada en frío y todo esto, pero hablando de la pre, también eso, o sea, como decirles a las personas de que siempre se va a tratar de dos pantallas y como tener en claro eso. Okay. Aquí hay una última pregunta que podríamos usar como cierre de William. ¿Qué han aprendido desde sus experiencias que no les enseñan en las escuelas? Sí. Paula, Me ¿estudiaste en la San Francisco? Uy, perdón, no sé si Sí, Paula primero y después Cristian. Paula, cuéntanos, ¿qué has aprendido? Bueno, yo voy a responder esta pregunta sin responder la pregunta porque la verdad, más bien quiero contar un poco aparte de mi experiencia. Algo que yo he aprendido, que yo ahorita justamente estoy en una escuela porque estoy haciendo la maestría, y algo que yo sentí que o sea, en mi pregrado yo no tuve, por ejemplo, fue mucho, como que yo tuve muchas herramientas formales, técnicas de cómo filmar, aprendes los equipos, programas, software, pero a veces la parte artística, y justamente es casi la mayoría o muchas preguntas han sido, ¿no? ¿Cómo sé bien qué historia hacer? ¿Qué es esto de una inspiración? Todas esas partes que es el proceso
artístico es también donde yo más dudas tenía, incluso cuando estaba en el corto, porque uno siempre a veces como que quiere buscar una herramienta o una manera de tener un camino, un método para sacar adelante la historia. Y ahora o sea, ahora en la maestría yo lo que he aprendido es que como que dejar de un lado esa búsqueda de un método o cómo debería hacer esto o debería o no hacer una lectura de guión y más bien usar todo para investigar y conocer más tu historia, sea, si es que para ti funciona la parte auditiva, la parte visual, la actuación, la parte performativa, o sea, como tratar de también investigar por todas esas herramientas para ir descubriendo más tu historia. Y eso es algo que para mí ha sido como un descubrimiento nuevo, que ha sido súper útil, como usa todo lo que puedas, todo lo que tengas para investigar más tus motivos, tu historia. Entonces, eso para mí fue, por ejemplo, algo que en el pregrado yo tuve muchas dudas, era del proceso artístico, de cómo desarrollar una historia, y ahora digo, usa lo que necesites, como que, pero investiga, trabaja, ¿no? Porque tú nunca sabes por dónde vas a descubrir algo que estás necesitando en el personaje o en la estructura narrativa o en la trama, y que te va a venir desde un sitio que quizás no te lo esperas, y quizás eso rompe un bloqueo que tengas también, por ejemplo. Entonces, eso es algo que yo quisiera aportar. No sé si responde 100% la pregunta, pero bueno. Sí, aquí abrir Gracias. simplemente y salir de las reflejas. Yo quisiera, Cristian, tú creo querías también responder a la pregunta como último. No, yo solo quería mencionar algo. O sea, para mí, por ejemplo, desde la Universidad de las Artes, yo antes ya venía como aprendiendo cine desde las calles, básicamente. Yo venía con eso, con Gisela. Para mí, creo que la universidad, en mi caso, el pregrado, fue un montón de teorización y de la parte artística y de descubrimiento. Creo que la universidad, en mí, como se plantea, los primeros 3 años fueron un trabajo de exploración interior, de pensamiento, de filosofía, literatura y de muchas cosas, ¿no? Aparte de lo técnico, pero sobre todo la universidad fue enfocado en eso. Y creo que esa fue la herramienta principal para empezar a teorizar y también a tener esta parte artística dentro de los proyectos y empezar como a conceptualizar la parte técnica, que muchas veces solo aprendes lo técnico, pero no conceptualizas. Entonces, eso fue una de las cosas, pero principalmente yo creo que fue el training de afuera, que es lo que no te dan, que son los rodajes. Cada película es diferente. Yo vengo desenvolviéndome más como productor y siempre digo que lo que uno más tiene que hacer aparte de la universidad es rodar, filmar y filmar y filmar, porque eso va a ser lo que realmente te va a uno a poner en training, y también inclusive porque eso va a ayudar a uno a crear, porque ahí tienes este proceso de que vas conociendo y te vas nutriendo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes. William, tú vas a anunciar que hay estas películas en la plataforma, ¿cierto? Etcétera. Entonces, muchas gracias por toda su participación, por sus pensamientos, sus ideas. Muchas gracias por sus películas maravillosas. Y les deseo mucha suerte en el futuro y que sigan así.